sobre nuestra identidad católica. ¿Por qué somos católicos? Vamos a hablar por qué somos católicos con la Biblia y también con la historia. Con la Biblia vamos a ver cómo Cristo fundó una sola iglesia. Primeramente, ¿por qué yo soy católico? Soy católico por el bautismo, porque mediante el bautismo yo empiezo a ser hijo de Dios, miembro de la iglesia, herederos del cielo, y también, ¿por qué? Por los sacramentos, que solamente se encuentran dentro de la iglesia católica, los sacramentos que son medios de salvación. Por ejemplo, si una persona no es bautizada, no es hijo de Dios, sino criatura de Dios por el hecho de que es creado por Dios. Cuando se le bautiza, ahí sí empieza a ser hijo de Dios. Ahora, ¿cuántas iglesias fundó Jesús? Lo había visto la semana pasada. Jesús fundó una sola iglesia, que lo vemos en Mateo 16, 18, versículo 18 dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia. Jesús funda una sola iglesia, dice mi iglesia, por lo tanto Jesús fundó una sola iglesia. Ahora, ¿por qué Jesús no le puso el nombre de católica a la iglesia? ¿Por qué no dijo, esta iglesia se va a llamar católica? ¿Por qué? Porque Cristo quería la unidad, no la división. Y por eso dijo mi iglesia. Aunque sabemos que al inicio la iglesia que fundó Jesús se llamaban primeros cristianos, y esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 26, donde dice así: y apenas lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo a muchísima gente, y fue en Antioquía, donde por primera vez, dice aquí, en Antioquía, donde por primera vez los discípulos empezaron a recibir el nombre de cristianos. Entonces vemos aquí se llamaban primeros cristianos. Y si nos damos cuenta también, en este tiempo vemos cómo se llamaban primeros cristianos. Después, con el tiempo, la iglesia se empieza a dividir y hubo la necesidad de ponerle el nombre a la iglesia. Y por eso San Ignacio de Antioquía, obispo, que conoció todavía a los apóstoles, él fue donde dijo, la iglesia de Cristo se va a llamar católica. Por eso nosotros somos cristianos católicos. ¿Qué significa la palabra católica? Significa universal, que está abierta para todos, sin distinción de raza, lengua o cultura. Por eso somos cristianos católicos. Ahora, si nos damos cuenta, en Antioquía es donde por primera vez se empiezan a llamar cristianos, y también entre el año 107 y 110 se empieza a llamar católica. También en Antioquía, en el año 33, la iglesia de Cristo queda fundada, donde Jesús funda la iglesia y se le encarga a Pedro. Por eso el fundador es Jesús, Pedro es el encargado de la iglesia, primer papa de la iglesia católica, donde Pedro queda encargado de la iglesia que Cristo fundó. Ahora, si Jesús hubiera querido que hubiera muchas iglesias, él hubiera dicho a cada discípulo, apóstol, ¿sabes qué, Pedro? Tú funda tu iglesia, Santiago funda otra, Judas funda otra, pero no, Jesús fundó una para que todos estemos dentro de la iglesia católica. Si nosotros aceptamos la Biblia, tenemos que aceptar también la iglesia. Es como, por ejemplo, si yo acepto la leche, ¿de dónde viene la leche? De la vaca, tengo que aceptar también la vaca. Lo mismo pasa, la Biblia salió de la iglesia y por lo tanto hay que aceptar también a su iglesia. Y si nosotros decimos que amamos a Cristo, pues tenemos que aceptar también a la iglesia fundada por Cristo. Sabemos que en la iglesia habemos santos y pecadores, buenos y malos, ¿sí? Porque muchas veces podemos decir, ¿y por qué la iglesia si es fundada por Cristo? Porque hay borrachos, porque hay esto y lo otro, los sacerdotes que han cometido tantos errores hoy en día. Bueno, la iglesia es de santos y pecadores. No queremos decir que aceptamos todo ello, el pecado no lo aceptamos, ¿sí? No aceptamos a la persona, sí, pero el pecado no lo aceptamos. Entonces, vemos aquí como la iglesia es de santos, sí, pecadores, que acoges a todos por igual. Por eso la palabra católica significa universal. ¿De dónde salió la palabra católica? De Marcos 16:15. ¿Ya? En Marcos 16:15 está el contenido de dónde salió la palabra católica. Porque en sí la palabra católica que diga en la Biblia no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque la Biblia no es un diccionario que todo lo que yo quiero tiene que estar acá. No. Pero ¿de dónde salió la palabra católica? En Marcos 16:15, donde dice así: y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. La palabra católica salió de mundo, porque la iglesia de Cristo es para todo el mundo, dice, y anuncien la buena nueva a toda la creación. Y también la iglesia de Cristo es para toda la creación, por eso se llamó católica, ¿sí? Entonces a nosotros lo que nos interesa es el contenido, ¿no? ¿De dónde salió la palabra católica? Bueno, lo importante es que Cristo fundó esta iglesia.
Es como, por ejemplo, me dan un regalo. A mí lo que me importa es lo que va dentro del regalo, más no el papel. Así pasa también con la iglesia. Ahora, vamos a ver bíblicamente. Jesús dijo, Mateo 28:20, yo estoy con usted todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca se va a apartar, aunque muchas veces nos portamos mal, nos alejamos de la iglesia, ¿sí? Pero Jesús nunca va a decir, bueno, no te quiero. Es como, por ejemplo, Judas. Judas es uno de los que anduvo con Jesús, comió con Jesús, misionó con Jesús. ¿Y qué hizo después? Lo traicionó. En la iglesia vemos de todo. Muchas veces que participamos en los sacramentos, ¿sí? Fui bautizado, hice la comunión, la confirmación, qué sé yo, iba a las procesiones y después por falta de preparación me alejé de la iglesia. Por falta de conocimiento me alejé de la iglesia. Nunca fui un católico que recibió talleres, que estuvo integrado en la parroquia, que estudió la Biblia, y por eso hoy en día muchas veces hemos dejado a la iglesia que Cristo fundó. Ahora, históricamente sabemos que la iglesia católica es la única porque es antigua, porque viene desde antes. Es la única iglesia que Jesús fundó. Los grupos que no son católicos, ellos salieron de la iglesia católica y son fundados por hombres, ¿sí? Si tú te das cuenta, todos los que hoy en día no son católicos, ellos fueron católicos, ¿sí? Después, con el tiempo, por falta de preparación, bueno, se fueron a tal grupo y bueno, y por eso están ahí, ¿no? Ahora, los hermanos que no son católicos tienen a hombres como fundadores, por ejemplo, mormones, fueron fundados en 1830 en Estados Unidos por José Smith. Carlos Russell fundó a los Testigos de Jehová en 1874, los hermanos evangélicos pentecostales en 1905, 1906 más o menos, igualmente en Estados Unidos. Por ejemplo, Edir Macedo fundó al Pare de Sufrir en Brasil. Los cristianos evangélicos en México fue fundado. Y bueno, cada grupo tiene a un hombre como fundador y no fue Jesús quien los fundó. Ahora, otros documentos que comprobamos que Cristo fundó la Iglesia Católica es la lista de los papas. Por ejemplo, el primer papa de la Iglesia fue Pedro, después vino San Lino, San Anacleto y así sucesivamente hasta el papa actual, el Papa Francisco. Total 267 papas han pasado dentro de la Iglesia. Tenemos documentos. Además, también vemos como en la Biblia, en Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 8 dice, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Perdón, Efesios 4:6. Vemos aquí como dice una sola fe, un solo bautismo, no dice dos, sino uno solo. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Entonces vemos cómo Cristo quiere la unidad y no la división. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 8 dice, no hay otro evangelio. Dice, no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de dar vuelta al evangelio de Cristo y siembra confusión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa, yo le digo fuera con ellos. Entonces vemos que es más que claro, no hay otro evangelio, el evangelio es Cristo mismo. Y por lo tanto hay que seguir siempre en la única iglesia fundada por Cristo hasta el final. Mateo, en el evangelio de San Mateo dice, el que persevera hasta el final, ese me alcanzará y tendrá la vida eterna. Que Dios los bendiga. Hasta pronto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.